¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Disculpa, no me podía conectar, se reseteó la computadora. Bueno, no sé si tal vez tienen alguna pregunta de la clase anterior. La integral, Inge. ¿Qué, qué, qué términos van ahí? Porque estaba intentando y no me salió el valor que usted decía. La integral, resolviendo la integral aquí. Sí, ese factor de 8 quinceavos. 8 quinceavos por n ¿Cuáles por... cuáles son los límites? L vale 12.2, ¿verdad? Sí, pero a ver, en términos generales nos va a quedar esto, ¿no? Y L, aquí ustedes ven que L ya no está en esta expresión en que está en rojo, porque L se va a eliminar ya resolviendo con los límites de menos L medios a L medios, se va a eliminar, ¿no? La expresión en rojo es hasta llegar sin hacer ningún tipo de reemplazo numérico. ¿Ok? Ah, claro, sí, no, mi duda era en esa parte verde del corchete, que no me salió los 8 quinceavos que usted decía que salía. A ver, aquí sería, eh, aquí estaba la expresión, ¿no? De 1 menos 8x a la cuarta sobre L cuadrados más 16x a la cuarta sobre L cuartos, ¿no? Sí, Entonces, a ver, resolviendo, se tendría, haciendo rápidamente la integral, se tendría x menos 8 tercios por x al cubo sobre L al cuadrado, ¿ok? Más 16 quintos por x a la quinta sobre L a la cuarta. Y de ahí aplicamos los límites en x con L medios y recordemos que tenemos que poner menos L medios. Entonces sería más. O sea, este límite de menos L medios, recordemos que el límite inferior hay que restar toda la expresión, pero como es menos L medios, se me va a sumar toda la expresión. ¿Sí? ya, Inge, ya es que no estaba seguro de los límites, porque no me salían otros valores diferentes. Ya. Pero bueno, al final se va a suprimir la L de la longitud y únicamente nos queda la expresión que está en rojo y ahí sí reemplazamos nosotros los valores. Ok. Entonces aquí la longitud pues únicamente en los límites de integración y como ya después desaparece ya no se hace ningún cálculo con él. Bueno, nos hemos quedado aquí en propiedades de la sección, vimos cómo evolucionaba el esfuerzo en la sección mientras yo voy aplicando la carga. ¿Ok? Y aquí entra uno de los conceptos más importantes para establecer cómo va a trabajar la sección. Y es el núcleo central de la sección transversal. ¿Ok? ¿Qué es el núcleo? Es el lugar donde nosotros vamos a tener nuestro centro de presiones, ¿ya? Centro de presiones C, ¿no? Y si yo aplico, más bien dicho, si mi centro de presiones está dentro de este núcleo central de la sección transversal, yo no voy a tener tensiones en mi sección, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos los casos Inge, límites, ¿sí? una pregunta, disculpe, ahí es donde es el centro, siempre coincide con la flecha, es donde se va a dar la flecha. ¿Qué flecha? La deflexión máxima en las vigas coincide con el núcleo central de la sección transversal. No, a ver, la flecha,
Pues, por ejemplo, en las estructuras simplemente apoyadas, tenemos que la flecha máxima o la deflexión máxima va a estar en el centro, ¿no? Aplicando las cargas que comúnmente nosotros conocemos, que es el peso propio, las cargas vivas, pues ahí va a estar la flecha principal. El núcleo central de la sección transversal puede estar en cualquier parte de la sección del elemento, ¿no? Entonces puede estar desde L igual a 0 hasta L igual a L, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el núcleo central? Es cuando yo, a través del análisis que hago de los elementos a flexión, si determino que el centro de presiones, es decir, la compresión en la sección está actuando dentro de este núcleo, yo no tendré esfuerzos de tensión en mi sección. ¿Y por qué es esto importante? Porque en el press forzado nos interesa que no hayan tensiones en la sección o que sean reducidas estas tensiones. Recordemos que a diferencia del hormigón armado, en donde yo sé que se va a agrietar la sección, yo no espero que pase este agrietamiento en el press forzado, porque, pues obviamente, una vez que pase este agrietamiento en el press forzado, la sección completa que trabajaba ya deja de ser completa y la sección efectiva pues, se reduce. Y tenemos como que comienza a trabajar mi press forzado como algo parecido al hormigón armado. Entonces se pierde todo el sentido para el cual yo estoy diseñando el press forzado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo determino cuál es este núcleo de, central de la sección transversal? ¿No? Aquí tengo los casos límites, me dice distribución triangular de esfuerzos por la aplicación de la fuerza pretensora. Cero en la fibra inferior o superior, ¿no? Y son estos grafiquitos que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo nosotros hacemos este cálculo, no? Entonces, para yo obtener el límite inferior del núcleo central de la sección transversal, yo tengo que poner mi esfuerzo superior, en la fibra superior, igual a 0. Y tengo una distribución triangular de los esfuerzos. Entonces, si yo quiero encontrar el límite superior del núcleo central de la sección, tengo que poner 0 en la fibra inferior y le distribuyo el esfuerzo en forma de triángulo. Entonces, eso es más o menos lo que les dice aquí. Para hallar la dimensión inferior del núcleo central, el esfuerzo en el hormigón en la fibra superior deberá ser 0 y viceversa, ¿no? Y a menudo, o casi siempre, más bien, los límites del núcleo nos van a servir como referencia para el diseño de las vigas. Eso cuando estemos ya en el siguiente capítulo, que ya vamos a entrar al siguiente capítulo también, vamos a ver que determinar el núcleo central de la sección transversal va a ser importante también para determinar dónde yo voy a colocar el cable, cómo tengo que colocar el cable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la expresión para determinar los esfuerzos, ¿no? Entonces, este primer término, si nosotros le vemos así, este primer término, es la aplicación del preesfuerzo, ¿no? En la sección, como si fuera concéntrico, ¿sí? Y la otra parte, que sería esto mismo, ese es el esfuerzo debido a una excentricidad, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque estamos estudiando netamente el, el efecto del preesfuerzo sobre la sección. Entonces, ¿qué me dice? Que yo iguale a 0 para encontrar el límite. Entonces, lo igual a 0. Pero aquí hay algo que notar, ¿no? Para que este término sea 0, yo tengo esto que puede ser 0 o esto que puede ser 0, este segundo término. Entonces, el primer término no puede ser 0 porque yo estoy suponiendo que ya tengo un preesfuerzo en mi sección, ¿sí? Entonces, P sub I, que viene a ser la fuerza pretensora, o ustedes lo pueden decir, el preesfuerzo sobre la sección, no puede ser 0.
Entonces, ¿qué nos queda? Que este segundo término sea 0. ¿Sí? Entonces, yo igualo este segundo término a 0 y voy a aplicar unos límites para la excentricidad, pero esta excentricidad va a ser la excentricidad del centro de presiones con respecto al eje neutro. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el primer gráfico triangular, ¿no? De la distribución de esfuerzos, yo tengo mi distribución de esfuerzos y el centro de presiones está representado por esta flechita, ¿no? Esa es las presiones, es decir, la compresión que nosotros tenemos en nuestra sección, ¿sí? Y este sería la distancia que hay entre el eje neutro, en el centroide de mi sección, y este centro de presiones, esa distancia. Entonces, yo a esa distancia le puedo decir que es K sub 2, o le puedo decir también en alguna otra bibliografía será K sub B, en inglés, de Born, ¿no? El inferior. Entonces, si reemplazo este E por ese K sub 2, que es esa distancia, y tengo que C sub 1, ya vimos que esta expresión también nos puede ayudar a determinar los esfuerzos, porque nada más es un reemplazo. Sabemos que el radio de giro es igual a la inercia sobre el área, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos, porque tenemos el esfuerzo que es igual a un momento por un brazo dividido para una inercia, ¿no? Si hacemos los respectivos reemplazos, llegamos a esta expresión que es la excentricidad por C sub 1 dividido para radio de giro al cuadrado, ¿sí? Entonces, haciendo ese reemplazo, pues yo tengo esta expresión igual a 0. Entonces, solamente despejando, tendría que este K sub 2 o K sub B sería igual al radio de giro al cuadrado dividido para C1. Y C1 va a representar la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior. ¿Sí? Porque ahí se van a dar los mayores esfuerzos, ¿no? Tanto si estamos aplicando, sea el límite inferior o el límite superior, ¿no? Como corresponde. Y K sub 1, en este caso, si yo reemplazo esta misma ecuación que está encerrada en un rectángulo, si reemplazo esa excentricidad por, con, con este criterio para obtener el límite superior, yo tengo que K sub 1 es igual a menos, me dice aquí, radio de giro al cuadrado sobre C sub 2. Entonces, simplemente es asumir cómo va a ser nuestra distribución de esfuerzos, dónde va a estar aplicado el centro de presiones para obtener los límites que me permitan determinar cuál va a ser el núcleo o los límites del núcleo central de la sección. Entonces, ¿qué me quiere decir? Al final de cuentas, todo esto, que aquí voy a hacer una proyección entre esta distancia y esta distancia de aquí, yo puedo aplicar donde he acabado de sombrear con rojo en mi sección, puede caer mi centro de presiones de la sección en cualquier parte de esta región que está sombreada en rojo y yo no voy a tener tensiones en la sección. Si mi centro de presiones cae en zonas como las que están en verde, bueno, será solamente en altura, lo vemos, pero si mi centro de presiones cae en alguna de las alturas de las regiones que acabo de pintar, voy a tener tensiones en la sección. ¿Ya? Si podemos tener tensiones en la sección, la cuestión es limitar esas tensiones para que no se produzcan agrietamientos. En cuanto a esfuerzos permisibles en flexión,
nosotros tenemos ciertas recomendaciones que deberíamos seguir y son las siguientes. Por ejemplo, en la parte superior del cuadro me dice esfuerzos inmediatamente después de la transferencia del preesfuerzo, pero antes de que se generen todas las demás pérdidas, ¿no? No deben exceder los siguientes valores. Entonces, el esfuerzo con presión en fibras extremas, debemos cuidar que no sobrepase el 60% del F'C del hormigón, ¿sí? Resistencia a la compresión. B, me dice esfuerzo de tensión en las fibras extremas. Si yo tuviera tensiones en la sección, debo cuidar que no sobrepase el 80% de la raíz de F'C. Y esfuerzo en tensión en los extremos de elementos simplemente apoyados, esto es en las zonas de los bordes, ¿no? Está diciendo aquí y aquí. Estos antes estábamos hablando de las zonas centrales, donde yo voy a tener mayores momentos. Este de aquí es en el extremo del elemento, me dice que no debe sobrepasar 1.6 de la raíz de F'C. Sí. De hecho, aquí en los extremos de los elementos yo no espero tener grandes momentos. Y es por eso que se puede incrementar un poco este esfuerzo permisible a tensión. Esfuerzos bajo cargas de servicio, es decir, cuando ya he cargado el elemento y ya la mayoría de pérdidas han pasado, aunque sabemos que las pérdidas, pues, algunas dependen del tiempo y van a seguir pasando durante la vida del elemento o durante gran parte de la vida del elemento. Entonces me dice, no debe exceder el esfuerzo de compresión en las fibras extremas. Compresiones no debe ser más allá del 45% de F'C. Si llego a tener tensión en las fibras extremas de la sección, es decir, arriba o abajo, inferior o superior, no debe exceder el 1.6 de raíz de F'C. Y pues bueno, esfuerzos de tensión en elementos en los que el análisis basado en la sección transformada agrietada y en las relaciones bilineares de momento de flexión demuestran que las deflexiones difieren. Bueno, en todo caso, el resumen es cuando ya aquí se ha producido un agrietamiento inicial. No debe superar 3.2 por raíz de F'C. ¿Sí? Hay que hacer énfasis de que vemos que dice F'Ci aquí en la parte superior, y es que este F'Ci es la resistencia a la compresión del hormigón a la edad de la transferencia. ¿Ok? Sabemos que podrían haber elementos que no alcancen su resistencia final, o más bien dicho, la que se mide a los 28 días, sino que se cargan antes los elementos. Entonces, y más que se cargan, se les aplica el preesfuerzo antes de que lleguen a los 28 días en que está medido este valor referencial de F'C. Entonces, si sucede esto, los valores corresponden al F'C que se ha alcanzado al momento de aplicar el preesfuerzo. Y los de abajo sí ya son los valores que nosotros tenemos medidos a los 28 días. Ahora, eso era en el hormigón. En el acero, también tengo ciertos esfuerzos que no debo sobrepasar en el acero para que pues, no comience a trabajar en el rango de la fluencia del acero. ¿Sí? Entonces, me dice, primero, debido a la fuerza de la tensión del gato, ¿qué esfuerzos yo puedo aplicar? El que sea menor entre 0.80 de la resistencia última del acero. La última es ya cuando existe un rompimiento del acero, o el 94% de la resistencia de a la fluencia, ¿no? Cuando estamos en fluencia. Entonces, ven ustedes que este tal vez no nos da una idea muy clara, pero el segundo límite nos dice que debe ser menor que el esfuerzo de fluencia. ¿Okay? Segundo, me dice tendones pretensados inmediatamente después de la transferencia del preesfuerzo, el menor entre estos dos valores. ¿Okay? Que está relacionado también con
la resistencia última del acero o la resistencia especificada de fluencia, ¿sí? Y también dependerá si yo tengo pretensados, será en el segundo caso, y si yo tengo postensados, inmediatamente después del anclaje, yo espero tener el 70% del esfuerzo aplicado, ¿sí? Ahora, es importante también determinar cuál es la carga de agrietamiento, cuál es el momento de agrietamiento de nuestras secciones. Recuerden que cuando veíamos este gráfico, cómo evolucionaban los esfuerzos en el acero, veíamos que ya estaba aplicado el preesfuerzo inicial, ¿no? Y después teníamos una pérdida. Y mientras yo estoy cargando el elemento, pues tengo una subida de esfuerzos. Y después, ya cuando he llegado a la carga de trabajo, de diseño, si yo diseñé la viga para que aguante estas cargas, pero obviamente la diseño con un rango de seguridad. Es decir, que yo puedo seguir incrementando las cargas en un cierto rango acá, pero va a haber un punto en que llegue el agrietamiento de la sección, ¿sí? Es la carga de agrietamiento. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque aquí vamos enlistando ciertos puntos. El primero es que la deflexión es afectada por la reducción en la rigidez a la flexión que acompaña al agrietamiento. Entonces, una vez que la sección se ha agrietado, pasa lo mismo que en el hormigón armado. ¿Qué pasa? Que ya la inercia ya no es la misma. Es por esa razón que en hormigón armado nosotros asumimos una inercia agrietada de la sección. Le disminuimos el valor de la inercia y el valor de la inercia está directamente relacionada con la rigidez y la rigidez está directamente relacionada con las deflexiones de los elementos. A mayor rigidez, menos deflexiones. A menor rigidez, más deflexiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo llego al agrietamiento, mi rigidez va a disminuir y yo voy a tener mayores deflexiones. Entonces, primer punto por el que tenemos que cuidar de no llegar a la carga de agrietamiento, ¿sí? Segundo punto, después de que se agrieta la viga, el acero de preesfuerzo es más vulnerable a la corrosión y esto es totalmente verdad, ¿no? Habrán casos, en el preesfuerzo sabemos que tenemos ductos, ¿no? También habría que ver cuál es la resistencia de esos ductos a la flexión, si, si pueden soportar esas cargas de agrietamiento, no se rompe, entonces no estará tan expuesto el cable, pero habrán ocasiones en las que se retira el ducto, ¿no? Hay como una gomita que se infla cuando se va a hacer el pretensado y una vez que se ha acabado como que se desinfla y se puede sacar el ducto y después de ahí se inyecta la lechada. Entonces, si tenemos este caso, pues obviamente si cuando hay agrietamiento sabemos que los agentes oxidantes pueden entrar y pueden generar corrosiones indeseables, ¿sí? Tercero, el agrietamiento reduce la resistencia por fatiga de las vigas debido a mayores niveles de esfuerzo experimentado por el acero de preesfuerzo cerca de las grietas. Entonces, esto va a suceder mucho más a menudo, por ejemplo, en vigas pretensadas o postensadas para puentes, ¿okay? Donde tenemos cargas de fatiga. Las cargas de fatiga son cargas de tipo cíclicas, ¿no? Entonces voy cargando, voy descargando. Es el efecto que producen los vehículos, ¿no? Un vehículo pasa, se va, después viene otro vehículo, pasa, se va. Entonces, el elemento se está cargando durante un instante y después se vuelve a descargar. Entonces, estas son cargas de fatiga que pueden reducir la resistencia de los elementos de las vigas y va a haber mayor nivel de esfuerzo alrededor de las partes en las que se ha agrietado el hormigón. Dije, Sí,
Una pregunta, pero las cargas de fatiga no entrarían dentro del rango elástico de fluencia del acero. Al rango elástico de fluencia. Sí, o sea, dentro de la parte en la que la deformación es elástica y no plástica. Ya, sí. Pero recordemos que no es solo el acero, ¿no? Porque también está el hormigón. Entonces, si nosotros tenemos agrietamientos en el hormigón por cualquier fenómeno, ¿no? Ya subió la carga del, de la estructura, estoy aplicando más carga, se agrieta el hormigón y adicionemos el efecto de la fatiga, ¿no? Entonces, el efecto de la fatiga va a hacer que en la parte del hormigón se reduzca esa resistencia. No estamos hablando del acero, porque pues el acero puede agrietarse, pero ya sería en un evento ya casi que cuando está rompiéndose el elemento. Estoy hablando acerca del hormigón, ¿ok? Entonces, en el agrietamiento, si ya tengo yo agrietamiento, va a reducir la resistencia por fatiga de las vigas, pero en la parte del hormigón, ¿ok? Ya lo entendí. Disculpe. Cuarto, las grietas pueden afectar a la estética de la construcción, como en cualquier estructura de hormigón, sea esto armado o preesforzado, pues no nos gusta que aparezcan grietas que nos puedan hacer sentir también una sensación de inseguridad y como ya les digo, sobre todo en preesfuerzo, pues no se espera ver grietas. O si se las ve, pues deberían ser unas grietas que no son perceptibles a simple vista. Y quinto, en el caso de construcciones que contienen líquidos, después del agrietamiento pueden ocurrir fugas y esto sucede en tanques preesforzados, ¿no? Que son tanques circulares y que también se puede aplicar preesfuerzo. Es un preesfuerzo circular y en el momento que pase el agrietamiento, pues sabemos que es susceptible a que hayan fugas dentro, bueno, de adentro hacia afuera de los tanques. Listo. Entonces, vemos esto. Tenemos aquí unos grafiquitos de una sección. Tenemos algunos esfuerzos ahí y vamos a ver lo que es el módulo de ruptura. Que el módulo de ruptura, vamos a decir que es un F'. Es un esfuerzo. ¿Ok? Ventajosamente, cuando estamos hablando de agrietamiento, como lo veíamos en el gráfico de aquí, todavía obedece a un comportamiento elástico de los elementos, ¿sí? Hasta que llega a este punto, obviamente ya vemos que después de este punto tiene un comportamiento que ya no es elástico, ¿sí? Entonces, yo puedo seguir asumiendo mi teoría elástica, ¿sí? Entonces, voy a ver un módulo de ruptura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a tener un preesfuerzo, voy a tener esta misma fuerza, si tiene excentricidad del cable, y aquí, pongámosle por C. Aquí ustedes ven, aquí está C, que sería la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior, dividido para la inercia, más un momento por este mismo C dividido para I. Sí, también será menos, ¿no? Y este va a ser igual a F'. Entonces, simplemente aquí nosotros estamos aplicando lo que ya conocemos, solo que le estamos denominando de una forma diferente al esfuerzo que se va a producir justamente en el momento de agrietamiento. Entonces vamos a considerarlo como un F'.
Y parece lógico esta primera distribución de esfuerzos, este prisma de esfuerzos que dice M1, porque yo estoy a punto de experimentar tensión si este centro de presiones estuviera aplicado un poquito más arriba. Entonces aquí mi distribución, si estuviera aplicado un poco más arriba, ya no sería triangular, sino sería algo como esto, donde en esta zona ya podría tener tensiones. Entonces, este diagrama corresponderá a ese momento en el que yo podría llegar a tener ese agrietamiento. ¿Sí? Si yo despejo de esta ecuación M, y este M es mi momento de agrietamiento, ¿cómo quedaría? Fuerza por la excentricidad no me queda más, ¿no? Fuerza por inercia sobre AC y más el módulo de ruptura F por I sobre C. ¿Okay? Entonces, el primer término que tenemos aquí va a ser el momento resistente debido a la excentricidad del preesfuerzo, ¿no? Momento resistente debido a la excentricidad del preesfuerzo. El segundo término tenemos aquí va a ser el momento resistente debido a la compresión directa del preesfuerzo. ¿Sí? Tenemos ahí un término que es F sobre A, que sería el que está asociado a la compresión directa del preesfuerzo. Y el último va a ser el momento resistente debido al módulo de ruptura del hormigón, que está asociado con este F', que le definimos como el módulo de ruptura. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos nosotros encontrar cuál sería el momento de agrietamiento de la sección. ¿Sí? Ahora, también lo podemos encontrar alternamente si el centro de presión está aplicado en el punto superior, como lo tenemos en este gráfico aquí en la parte de arriba, y nosotros sabemos que habrá un esfuerzo nulo en la fibra inferior, como lo tenemos también ahí. Entonces yo podría decir, a ver, tengo una punta, no sería la última parte de qué. Ok. Entonces, yo puedo decir, el momento 1, el momento 1, que está asociado a este prisma de esfuerzos para M1, va a ser igual a esta expresión, ¿no? Que ya la vimos, que también se puede determinar de esta manera. Este sería el momento resistente. Y M2, que está asociado con la distribución de esfuerzos de este segundo diagrama, este M2 va a ser igual
ahí mismo nos dice a este esfuerzo prima por I sobre C. Y este va a ser el momento adicional resistido por el hormigón. ¿Hasta cuándo? Hasta su módulo de ruptura. Entonces, ¿cuál sería en este caso nuestro momento de agrietamiento? Tendríamos que sumar M1 más M2. ¿Sí? Entonces, este momento M1 está relacionado, si vemos en el gráfico, sería hasta este momento. Y el momento restante, el M2, es el adicional que resiste el hormigón hasta su módulo de ruptura. ¿Okay? Ese gráfico está relacionado con el acero, pero nos va dando las pautas de cómo se comportaría la sección cada vez que yo incremento las cargas. ¿Okay? Entonces, si yo pongo M1 más M2, sería F más R cuadrado sobre C más F' I sobre C. Que en pocas palabras sería exactamente si ustedes desarrollan con la idea de que el radio de giro al cuadrado es igual a la inercia sobre el área y hacen los respectivos reemplazos, van a encontrar que es igual que esta formulación, ¿sí? Por cualquiera de los dos caminos, primero haciendo uso de la teoría elástica en cada uno de los pasos que nosotros vamos teniendo en el esfuerzo de la sección, hacemos eso, o si no, pues aplicando primero el momento resistente de la sección, es decir, yo tengo una distribución de esfuerzos triangular, y segundo, yo voy a tener un momento adicional ya después de que ha sobrepasado las cargas de trabajo, y sumando pues me da lo mismo. Vamos a ver cómo sería esto en un ejemplo. Me dice que tengo una viga de hormigón postensado de longitud 12.2 metros. El preesfuerzo inicial en el acero es de 9.703 kilogramos por centímetro cuadrado, que después de deducir todas las pérdidas y de suponer que no existe flexión en la viga, se reduce a 8.437 kilogramos por centímetro cuadrado. El cable parabólico tiene un área de 16.1 centímetros cuadrados. Vamos a asumir una razón modular igual a 6. Calcular la carga uniforme muerta y viva que puede soportar la viga. El primer caso es para un esfuerzo de tensión nulo en las fibras inferiores, es decir, una distribución triangular. Y segundo, para el agrietamiento en las fibras inferiores con un módulo de ruptura de 42.2 kilogramos por centímetro cuadrado y suponiendo que el hormigón soporta la tensión hasta este valor. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un poco en orden las cosas. Y vamos primero con esta idea. Para la pregunta 1 me dice para un esfuerzo de tensión nulo en las fibras inferiores. Entonces, yo primero lo que debería hacer aquí es encontrar el valor de los límites, ¿no? De los límites del núcleo de la sección, ¿sí? Entonces, ustedes ven aquí que dice KT en el dibujo. Entonces, KT, el T es por top, entonces sería el límite superior del núcleo de la sección. Y cuando tengo KB, va a ser, bueno, ¿ya? El límite inferior. Listo, entonces tendríamos KT es igual a L cuadrado sobre C1, es lo que vimos aquí, ¿no?
KT, límite superior, R cuadrado sobre C2 me dice acá abajo. Tengo C1, C2, ¿no? Le puse C1. Pero en este caso van a ser iguales. Si asumimos pues vamos a trabajar con la sección gruesa. Vamos, KT va a ser igual a KB. ¿Por qué? Porque el radio de giro va a ser el mismo. La inercia sobre el área va a ser la misma. Y este C va a ser la distancia desde el eje neutro hasta la fibra superior o hasta la fibra inferior. En este caso sería la misma. Es decir, que desde el eje de la sección yo voy a tener un límite superior equidistante al límite inferior desde el eje. O sea, iguales distancias de límites. Entonces, aquí tendría, la sección es de 30.5 por 61 al cubo dividido para 12 es la inercia, y esto lo tengo que dividir para el área. Entonces voy a poner 1 sobre 30.5 por 61. Es el área la que está abajo, ¿no? Dividido para C, que en este caso sería 61 sobre 2, que sería 30.5. ¿Sí? Entonces va a ser la misma distancia para la fibra inferior y para la fibra superior. ¿Cuánto sale esto? Mm, 10.166. Ya, 10.16 centímetros, ¿ok? Entonces, si yo dibujo la sección, aquí está mi eje neutro, tengo 30.5 centímetros y 30.5 centímetros. Entonces, este KT de top sería aquí 10.16 centímetros y abajo también. Aquí puede diferir cuando tengamos secciones que no son simétricas completamente, como en el caso de una viga T, ¿no? Porque ahí tenemos que el eje neutro va a cambiar y entonces este C que tenemos aquí va a cambiar. Entonces el KT y el KB van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice para un esfuerzo de tensión nulo en las fibras inferiores? ¿Cómo yo puedo tener esfuerzos iguales a 0 en las fibras inferiores, que me dice aquí en las fibras inferiores? Tengo que aplicar yo el centro de presión, tiene que estar aplicado, en el límite superior del núcleo de la sección. Entonces, esto es mi núcleo. Y si mi centro de presiones está dentro de ese núcleo, yo no voy a tener tensiones. Entonces, lo que yo quiero, lo que me está pidiendo, es que yo tenga primero una distribución triangular de esfuerzos de esta manera. 0 en las fibras inferiores. ¿Okay? Y que el centro de presiones, yo para tener esta distribución, yo tengo que tener mi centro de presiones aquí, justamente. Aplicado justo en el límite superior. ¿Cuánto es este valor del centro de presiones? ¿Cuál es el valor de la compresión? Va a ser igual al que tengo en tensión. Entonces, en tensión, en la sección, ¿yo qué tengo? Me dice un preesfuerzo. Después de reducir todas las pérdidas, suponer que no existe flexión, se reduce a 8.000
437 kilogramos sobre centímetro cuadrado por el área de acero que me dice 16.1 centímetros cuadrados. Esa es la fuerza de tensión. ¿Cuánto es esto? Bueno, la tensión estará aplicada donde esté más o menos el cable, ¿no? No es que esté en el límite inferior. A ver si le ponemos por aquí. Me dice que está a 12 algo, ¿no? Entonces está más abajo de la definición del núcleo. Entonces, esta voy a borrar el rojo para poner un poquito más abajo. Las tensiones están aplicadas en el centro de gravedad de donde está el acero, ¿sí? Pero el centro de presiones tiene que estar justamente en el límite superior del núcleo. ¿Cuánto es el valor de la tensión? Me dicen 135.835.7 kilogramos. Entonces, lo voy a poner en toneladas, ¿ok? 135.84 toneladas. ¿Sí? Entonces, como yo tengo que tener equilibrio dentro de mi sección, entonces no me queda más que la compresión sea igual que la tensión. Entonces, este centro de presiones, en particular la compresión, será 135.84 toneladas. ¿Qué me queda por hacer? Eso es lo típico que sabemos en hormigón, ¿no es cierto? ¿Cómo sé cuál es el momento resistente de mi sección? Pues simplemente calculo las fuerzas internas de compresión y de tensión y calculo el momento, ¿no? Lo conozco como la capacidad. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí yo tendría que este momento, voy a ponerle el momento resistente de mi sección, va a ser igual a una fuerza F multiplicado por una distancia. Entonces, esta distancia será el brazo que existe entre las fuerzas de compresión y de tensión. Digamos, por ejemplo, no recuerdo si más adelante hacemos uso de este brazo, pero pongámosle A en este ejercicio, ¿ok? Entonces, F por A, ¿sí? Entonces, el momento resistente de la sección será igual a F que va a estar representada por la fuerza, sea de compresión o de tensión, que sería 135.84 toneladas por A, que va a ser este brazo. ¿Y este brazo a qué va a ser igual? Tenemos la distancia desde el eje neutro hasta la parte donde está el centro de presiones. Y tenemos la distancia desde el eje neutro hasta donde está el centro de gravedad del acero. ¿Sí? ¿Cuál sería esta distancia? ¿Cuál sería desde el eje neutro hasta el centro de gravedad del acero? Los 12.7. 12.7. Sí. Aquí está, ¿no? Es de dato. Sí. 12.7 centímetros. A ver, entonces multipliquemos esto por 1000 para que nos den kilogramos por centímetro. 3.10 ¿Qué es eso? toneladas por centímetros.
toneladas por metros, 3 punto, así 10 toneladas por metro. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ok. A ver si trabajamos, a ver. Más bien, trabajemos en kilogramos por metro. Kilogramos por metro sería por 1000. Treinta y 31.07 toneladas por metro. No, quiero en kilogramos por metro. Kilogramos. Ahí, perdón. O bueno, ustedes pueden hacerlo con cualquier unidad, ¿no? Y sale 31.061.096. Ya. Yo también le calculé, me sale esto. Sí, a mí también, 31.053.024. Ya, gracias. Listo, entonces este es el momento resistente de la sección. ¿Sí? Ahora hay que calcular ese momento adicional que llega a generar el agrietamiento en la sección. Entonces, el segundo me dice para el agrietamiento en las fibras inferiores con un módulo de ruptura de 42.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ya nos da el dato de el F', ¿no? Y suponiendo que el hormigón soporta la tensión hasta ese valor. Ya, entonces, más o menos sería un valor que se obtiene del laboratorio. Entonces, ¿qué me dice? En pocas palabras, en el punto 2, tengo un F' y C, que sería un momento 2. Recuerdan que le dijimos momento 2, y este es el momento adicional. Okay. Entonces tendríamos el 42.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por la inercia, no hemos sacado la inercia todavía. 30.5 por 61 al cubo dividido para 12. Y todo esto dividido para C, que será 30.5. Que es igual a esto. Y para tener las mismas unidades, a ver, esto me sale en kilogramos por centímetro, ¿no? Entonces, Eh, 7.596 en G. 1596. Esto es kilogramos por metro. ¿Sí?
Entonces ya tengo M1, que era la parte del momento resistente en la sección. Perdón, Inge, sale 7.982. Ok. Ajá. 1982. Entonces tengo momento de agrietamiento, que sería al momento resistente, que es 31.053 kilogramos por metro, más los 7.982, que es lo adicional que va a soportar el elemento antes de agrietarse. Sí. Entonces, ¿cuánto es esto? 39.035. 35, gracias, kilogramos por metro. Ok. Entonces, pues si me pide en este punto de aquí, me dice calcular la carga uniforme muerta y viva que puede soportar la viga. Entonces, sabemos que, bueno, no se dice explícitamente aquí en el ejercicio, pero estamos trabajando con elementos simplemente apoyados, que se puede dar en la mayoría de casos cuando usamos elementos presforzados, ¿sí? Entonces, si este es el caso, ¿cuál sería la carga? El valor de la carga uniforme, muerta y viva. ¿Cuál es el valor total de la carga que me generaría el agrietamiento? La carga sería 3.199.59 toneladas por cada metro, Inge. Kilogramos por cada metro. Ya, ¿cómo le calculaste? Dividiendo eso para la longitud de la viga. No, El momento. ¿No sería así? no. Si tenemos una carga distribuida en todo el largo del elemento, que va a corresponder a las cargas vivas y muertas, diferentemente, la suma de las dos, es decir, la carga total. Yo como tengo el momento de un elemento simplemente apoyado, este momento que nosotros tenemos aquí sería igual a W por L cuadrado sobre 8, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo ya el momento de agrietamiento, que sería 35 kilogramos por metro. Lo que yo quiero buscar es este W por el L, me dice 12.2 metros y todo esto al cuadrado dividido para 8. ¿Y por qué le tomo ese? Porque ese es el momento máximo que se va a generar en, en la longitud del elemento. Entonces, ese es el momento que me genera el agrietamiento, si yo lo sustituyo con el valor que hemos calculado. Entonces, este W de agrietamiento CR es por cracking de agrietamiento, ¿no? Sería 2.098.09 Inge. Kilogramos. 2098 09 kilogramos. kilogramos sobre metro, ¿no? Sí, por cada metro, claro. Entonces, si yo le llego a cargar, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo le llego a cargar a mi viga con esta carga de 2098 kilogramos por metro,
yo estaría llegando al momento de agrietamiento en el centro de la sección. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Listo. Ok. Bueno, hasta el momento hemos visto el agrietamiento, que ya viene a ser un comportamiento parecido al del hormigón armado. Y ahora vamos a ver el momento de ruptura de la sección. Es decir, que ya ha llegado a fallar. ¿Ok? Este ya es un problema que es más complejo porque tanto el acero como el hormigón van a estar esforzados más allá de su límite elástico. Entonces, el problema se vuelve complejo porque ya no podemos asumir en lo que estábamos asumiendo a través de la teoría elástica. Y los comportamientos de los materiales ya dejan de ser lineales. ¿Ok? Entonces, existe esta metodología para determinar la resistencia a la ruptura por flexión. Y es un método que se basa en el par resistente. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de este método? Primero, que la falla se produce por flexión, netamente, sin falla por esfuerzo cortante, adherencia, o sea, no existe otro tipo de falla que pueda afectar en la sección, ¿sí? O sea, netamente por flexión, no tampoco fallas de anclaje, ni nada que pueda disminuir la resistencia de la sección a flexión, ¿sí? Porque si tomamos en cuenta otras fallas antes de la deflexión, estas fallas van a disminuir la resistencia de la sección conforme vayan pasando. Entonces, esa es la primera hipótesis. No hay otras fallas, solamente la flexión. Segundo, que las vigas tienen adherencia. Tercero, que las vigas son estáticamente determinadas, simplemente apoyadas. Y cuarto, que la carga considerada es la carga de ruptura obtenida como el resultado de un corto ensayo estático. Entonces, eh, hay muchas personas que se han dedicado a la investigación de los elementos preesforzados cuando llegan a un agrietamiento, cuando llegan a la ruptura en este caso, y cómo se realizan esos ensayos a través de aplicar cargas de manera estática. Es decir, que, pues bueno, aplico la carga y vamos viendo lo que va pasando. Después de un momento, aplico una carga mayor, voy viendo lo que va pasando. Ese es un ensayo estático. Y por lo tanto no se considera el impacto, la fatiga o las cargas de manera prolongada. ¿Sí? Hay que estar consciente de ello. Entonces, aquí primero hay que hacer una diferencia entre los elementos que están subreforzados y los que están sobre reforzados. ¿Okay? En una sección que está subreforzada, la falla va a comenzar con el alargamiento excesivo del acero y va a terminar con el aplastamiento del hormigón. O sea, el hormigón falla súbitamente, pero eso ya va a ser al último, ¿sí? Cuando ya nosotros hayamos experimentado con el acero la fluencia en el rango inelástico. ¿Cómo se conoce este tipo de fallas? Cuando tengo una viga subreforzada. También esto es en el hormigón armado. ¿Qué tipo de falla es esta? Subreforzada quiere decir que no tengo gran cantidad de acero. He limitado la cantidad de acero. Y esto también pasa en el hormigón armado, como les decía. ¿Cómo se llama este tipo de falla? Cuando ya experimenta el cable un alargamiento, una deformación que ya no es reversible. Una falla plástica, Inge.
Sí, clasificación del acero, pero comúnmente le decimos que es una falla de tipo. Dúctil. En el hormigón armado, nosotros, y esto lo deben saber, ustedes deben estar clarísimos en esto con hormigón armado, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos el armado de una sección, en el hormigón armado recalco, nosotros nos imponemos un límite, ¿ok? Nosotros no podemos poner el acero como si fuera gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más cantidad de acero yo tenga, quien más va a trabajar en esa sección cuando yo aplique cargas va a ser el hormigón. ¿Qué pasa cuando falla el hormigón? Ustedes ya debieron haber tenido alguna clase de ensayo de materiales. Cuando el elemento, solamente el hormigón, yo lo ensayo a compresión, ustedes ven, o sea, son pocos segundos en los que yo alcanzo a ver agrietamiento, también va a depender de la velocidad con que aplique la carga, pero son pocos instantes en los que yo comienzo a ver el agrietamiento y después la falla es abrupta, ¿no? Es como una explosión, ¿no? Y no sé, en la universidad, pues lastimosamente no tengo la oportunidad de conocer los laboratorios todavía, pero supongo yo que existe una cobertura, una malla, porque como es esta explosión, pues se pueden generar pedazos que salen volando de los cilindros cuando se hacen los ensayos. Entonces, ese tipo de falla que es abrupto, que es súbito, es una falla de tipo frágil y es lo que nosotros no deseamos en nuestros elementos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo fallas de tipo frágil, pues no me avisan, no tengo yo un signo de alarma, más que si es que, por ejemplo, estoy en un edificio y sucede un sismo, si yo tengo los elementos muy llenos, las secciones están muy reforzadas, pues el hormigón es el que comienza aquí a trabajar, a dar todo de sí, y en ese momento pues ocurre la falla y yo no tengo ni tiempo de salir. Entonces, de eso se trata, de salvar vidas humanas, de que los elementos no tengan grandes daños cuando suceden eventos eh, como el sismo, ¿no? Por ejemplo, o incluso para cargas verticales. Entonces, se habla de la ductilidad, de estructuras que tienen ductilidad, que tienen la capacidad de disipar esa energía. Entonces, se van formando en nuestras edificaciones lo que se conoce como rótulas plásticas, en los que cuando yo tengo en mis elementos los momentos máximos, pues ahí serán las zonas donde se vayan formando esas rótulas, y esas rótulas me permiten redistribuir los momentos hacia las columnas, por ejemplo. Y de esa manera las fallas, pues yo comienzo a ver las fallas visiblemente en la estructura, veo los agrietamientos, yo tengo tiempo de salir, ¿sí? Entonces, esta es la filosofía de diseño, digamos, sismo resistente en general. Pero decimos que cuando una viga reforzada está subreforzada, decimos que va a tener una falla de tipo dúctil en que el acero va teniendo más esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un esfuerzo menor al de fluencia, aquí igual al de fluencia, aquí mayor que el de fluencia, aquí mucho mayor que el de fluencia, incluso ya puede llegar al límite de la ruptura del acero, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una viga presforzada sobre reforzada? Yo aquí, de lo que les estaba hablando, tendré una falla de tipo frágil. ¿Por qué? Porque ahí tengo demasiado acero que no está trabajando absolutamente nada o está trabajando muy poquito. En el caso de arriba de tener
subreforzamiento, quien está aportando ahí es el acero, está tomando las tensiones el acero. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una falla de tipo frágil, pues yo tengo esfuerzos que se pueden ir incrementando de poquito en poquito, pero nunca llegan ni al esfuerzo de fluencia. Entonces, más o menos el mismo criterio que tenemos en hormigón armado. ¿Ok? Entonces aquí vamos primero con las vigas adheridas que están subreforzadas. Es decir, que esperamos un tipo de falla dúctil. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir que el acero casi siempre se va a esforzar hasta su resistencia a la ruptura, cuando estamos hablando ya del momento de ruptura de la sección en general. También es lo que ya habíamos visto y les había dicho en este grafiquito, que una vez que nosotros conocemos, este gráfico es del acero, ¿no? De los esfuerzos del acero. Una vez que conocemos, en este caso estamos hablando de con adherencia, conocemos el esfuerzo a la ruptura del acero, pues más o menos ya conocemos el esfuerzo de ruptura de la sección, porque se van a aparecer bastante. Es precisamente porque estaremos trabajando con una viga subreforzada. Entonces, voy a guiarme con la nomenclatura del gráfico. Entonces, voy a decir que C' es igual a T' y que esto, a su vez, T' es igual al área de acero por el esfuerzo en el acero primo. Entonces, ¿qué son cada una de estas fuerzas? C' va a ser fuerza de ruptura a la compresión. Que va a ser T', va a ser fuerza de ruptura a la tensión. Tenemos el mismo equilibrio de fuerzas internas en la sección. Nada más que ahora ya estamos viendo el efecto, más bien estamos llegando a la ruptura en la sección, ¿no? Son las fuerzas internas cuando ya estamos en ruptura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino el momento resistente? Ya lo habíamos visto. Entonces voy a poner un momento prima, va a ser igual a esta fuerza de ruptura a la tensión T' por el brazo de palanca, que es la prima. Aquí, de hecho, ya tenemos la nomenclatura A', que es la distancia entre la compresión y la tensión a la ruptura. ¿Ok? Entonces, ese es mi momento resistente. Entonces, si reemplazo el T' con lo que habíamos definido a S por Fs, que sería el esfuerzo, F' S sería el esfuerzo de ruptura en el acero, ¿no? F' por A'. Ya. Entonces, con A' yo puedo localizar el centro de presión, ¿sí? ¿No? Y aquí nosotros podemos definir ya teorías plásticas, porque ya dijimos que ya pasamos del rango elástico de los materiales, tanto del acero como del hormigón. Ya no es tan fácil y tendríamos que adoptar alguna de las teorías plásticas para la distribución del esfuerzo de compresión en la falla. Entonces, ustedes también habrán aprendido que nosotros cuando ya estamos trabajando en el rango inelástico de la sección, nosotros adoptamos una simplificación del esfuerzo. Veamos cómo es el esfuerzo más o menos cuando
vamos llegando nosotros a la ruptura, ¿no? Cómo evoluciona este esfuerzo. Ya pasa de ser una distribución lineal en el primero, es cuando tenemos un comportamiento elástico. Estamos llegando a la segunda fase en el que ya tengo, en el acero tengo ya igual el esfuerzo de fluencia y en el hormigón ya habré pasado este rango inicial que lo podríamos considerar entre comillas de elástico, aunque sabemos que el hormigón netamente no es un material elástico, ¿no? Pero lo suponemos así. Entonces ya vemos que la distribución de esfuerzos ya no es tan recta como al principio, pero se puede decir que todavía tenemos algo como triangular. Ya más allá de esto tenemos distribuciones de esfuerzos más bien que se parecen a parábolas, ¿sí? Entonces, para hacer esta simplificación, para no encontrar esa distribución de esfuerzos ya de forma parabólica, que es un proceso más complicado, entonces nosotros podemos estimar o sea, más bien escoger una de las teorías plásticas, como por ejemplo la del bloque rectangular, ¿no? ¿Cómo se, cómo se llama? Ustedes que ya estudiaron hormigón armado. ¿Qué teoría utilizar para hacer esta aproximación de esfuerzos? ¿Se estudiaron hormigón armado o no? Todavía. Me parece que era Woody o algo por ahí, no recuerdo bien. No es el diagrama de Whitney. Algo así. Ya, el diagrama de Whitney, ¿ok? En el que tenemos un bloque rectangular de esfuerzos reemplazando a lo que tenemos aquí en la realidad, ¿no? Esfuerzos más o menos de esa manera. Va a afectar más o menos, tendríamos un 5% de diferencia con lo que tenemos en la realidad. Entonces, por eso que tenemos teorías, este tipo de teorías son aceptables, ¿no? El error que arrojan, pues no es tan grande, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo hallar a través de estas teorías? Es la profundidad del bloque de compresión. En este caso, como está en el gráfico, es K'D, ¿no? Esa es la profundidad del bloque de compresiones. K' será un porcentaje de la distancia D, que está medida desde la fibra superior hasta donde tenemos el centro de gravedad de la cera. Entonces, aquí voy a poner la pregunta. ¿Qué necesito hallar? Entonces será K' por D. Ustedes tal vez lo conozcan con otras nomenclaturas, pero lo que aquí importa es saber qué es la profundidad del bloque de compresiones. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente, ¿qué haremos? Es decir, yo tengo mi fuerza de ruptura a la compresión igual a qué. Entonces, tengo que sacar el volumen de este bloque de compresiones. Entonces, esto será igual a K sub 1 por F'C, que es el ancho, ustedes ven aquí. ¿Ok? Después será por la altura por K' por D. Y por último será por la profundidad, que es la que no vemos, estaría perpendicular a la pantalla, que sería por el ancho del elemento. Entonces así podemos calcular la presión, sí, la presión, que sería la ruptura a la compresión,
a través de este volumen de los esfuerzos de compresión. ¿Ok? Disculpe, Ahora, dije, ¿puede repetir lo que dijo lo último? a ver, la fuerza de ruptura a la compresión sería igual al volumen de los esfuerzos de presión, ¿no? Los esfuerzos de compresión. Entonces sería igual al ancho del bloque de compresiones. Este es el alto y este es la profundidad. Ok. Entonces, pues yo tengo de aquí, si yo despejo, que esto es lo que yo quiero encontrar, ¿no? F'C por B, que va a ser igual. Si yo sustituyo C' por T', sería igual a S por F'S dividido para K sub 1 por F'C por B. ¿Ok? Listo. Entonces, yo tendría que K' sería igual a AS por Fs dividido para K sub 1 por F'C por D. ¿Sí? Estoy despejando nada más K, K'. Y por otro lado, A' sería igual a la distancia D Inge, no sería menos, por B también ahí. sí, por B, gracias. Sería D menos K' por D sobre 2, ¿verdad? No, la distancia del brazo sería toda la distancia D menos la altura del bloque rectangular sobre 2, ¿no? Porque ahí va a estar justamente en el centro, va a estar en la mitad de la altura del bloque de compresiones, va a estar la fuerza de compresión, ¿ok? Por eso es sobre 2. Entonces aquí si le agrupo 1 menos K' sobre 2. ¿Ok? Y ahora si entra en juego lo que ustedes habían estudiado, en el que sabemos que K sub 1, si aplicamos la teoría plástica de Whitney, este K sub 1 es 0.85 y podríamos determinar ya ciertos valores. Entonces, se podría decir que el momento prima sería igual a T', que sería AS por Fs', y por A que sería D1 menos K' sobre 2, preliminarmente, ¿no? Ok. Espera un momentito. Ya.
Ahí sí. A ver, nos habíamos quedado en este. Listo. Entonces tenemos que K, ya hemos definido a S por F'(S) dividido. Aquí simplemente podríamos cambiar el caso 1 por el 0.85. Y así simplemente, pues ya solo me faltaba una expresión, pero no me alcanzó ahí. Que sería M'. Ahora de una vez aquí lo pongo para no desperdiciar el espacio. El K' es AS por F'S dividido para 0.85. Ya estoy haciendo el reemplazo del valor de K1 por F'C por B por D. Sí, entonces el momento sería igual a, veamos que tenemos el momento, primero AS por F'S por D, todo lo que sigue 1 menos K' sobre 2. Entonces tendría AS por F'S por D 1 menos AS por F'S dividido para 2 por 0.85, ¿sí? Prima por F'C por B por D. ¿Sí? Ok. Entonces, estoy definiendo el momento a la ruptura de la sección. ¿Sí? Entonces lo vamos a conocer como M'. Vamos a hacer un ejemplo. Una sección rectangular se preesfuerza mediante alambres de acero de 9.7 centímetros cuadrados con un esfuerzo inicial de 10.547 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El centro de gravedad de los alambres está a 10.1 centímetros sobre la fibra inferior de la viga. F'S, que sería F'S. Es este que tenemos aquí. Si es que no estoy mal, es la afluencia de la cero atracción, ¿no dije? No, no es la afluencia. Ahora estamos hablando de que T' es la fuerza de ruptura a la tensión, que sería F'S. El esfuerzo, la atracción. El esfuerzo a la tracción sí, pero ¿por qué sería prima? Dará lo mismo que yo multiplique a S por un Fy, un esfuerzo de fluencia, o que para obtener la fuerza de ruptura a la tensión, ¿no? De ruptura. Entonces, va a ser el área de acero por el esfuerzo de ruptura del acero. ¿Sí? Entonces, si lo vemos en un ensayo, entonces yo voy aplicando cierta carga de tensión al acero.
y va a llegar un momento en el que esa tracción que yo le estoy aplicando genera el rompimiento del acero, sea varilla, sea cable, alambre de alta resistencia. Entonces, de ese esfuerzo estamos hablando del último que produce la ruptura. ¿Sí? Entonces, es F'S. F'C es 351.5, pero este F'C coincidencialmente pues, es el prima, pero sabemos que el F'C va a ser la resistencia a la compresión a los 28 días. ¿Ok? No nos confundamos de eso. Solo en el acero, F'S va a ser a la ruptura. ¿Ok? Estimar el momento resistente a la ruptura de la sección. Entonces tengo un área de acero igual a 9.7 centímetros cuadrados. Un esfuerzo, pongamos la inicial, 547 kilogramos por centímetro cuadrado. El centro de gravedad hasta 10.1 está en el gráfico, geografía inferior. Tengo F más S 16.874 kilogramos sobre centímetro cuadrado. F'C 351.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estimar el momento resistente. Ok. Entonces, lo que me piden es esto, ¿no? Ok. Entonces, tengo T'. Entonces, ¿qué va a ser igual a T' a S por F'S? Tengo T a S 9.7 centímetros cuadrados por Fs, que sería 16.874 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Fijémonos que es diferente el esfuerzo inicial que yo le he dado al cable. Obviamente le estoy dando un esfuerzo menor al que es de ruptura y también al de fluencia, como habíamos visto en los cuadritos. Yo cuando estoy tensando el cable, pues no le puedo tensar hasta que llegue la ruptura. Se supone que no debe llegar al esfuerzo de fluencia. Entonces, por eso tenemos estos dos valores que, si bien los dos son del acero, aquí como me está pidiendo calcular el momento de ruptura, pues lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta el esfuerzo de ruptura del acero, no el inicial, ¿no? Como que solo nos dan el dato, no tiene ahorita nada que ver. Entonces, aquí, ¿cuánto tendremos? 163.677.8 Ay, kilogramos. despacito, por favor. 163.000 ¿En kilogramos o en toneladas, dije? en kilogramos. 163.677 Ya, kilogramos. 77 kilogramos. ¿Ok? Y entonces podremos nosotros determinar cuál sería el ancho de este bloque de compresiones, ¿no? Que sería K1 por F'C. Ese es el ancho del bloque de compresiones. K1 por F'C, ya dijimos con la teoría de Winnie, 0,85 por 351.5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es, por favor? $298.8. Sí. Ok, gracias. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok. Hasta aquí hemos determinado
tensión a la ruptura y el ancho del bloque de compresiones. Entonces ahora vamos a determinar la profundidad del bloque de compresiones, que sería esto, ¿no? K' por D. Entonces K' por D va a ser igual. Teníamos por aquí K' por D, que sería C, o también podría ser T, ¿no? Este C, que es igual a T'. Bueno, no puedo borrar. Ok. Entonces sería este AS por F'S dividido para caso 1, F'Cb. Sí. Pero como ya hemos encontrado AS por F'S, entonces simplemente sería T' dividido para caso 1 por F'C por B. Entonces, K' de el T, ya tengo 163.677 kilogramos dividido para caso 1, que sería en este caso 0.85. Ah, no, ya aquí ya encontramos esto, ¿no? Que sería esto. Que está aquí. Entonces sería 298.8 por B. B es 30.5. ¿Cuánto es la profundidad? $17.96 centímetros. 17.96, 18 centímetros, ¿no? 18 centímetros. Dije, Ajá. una pregunta. ¿No Sí. sería un valor adimensional? K por D, ¿por qué? Kilogramos. Aquí me queda kilogramos sobre centímetro cuadrado. Abajo. A ver, Ah, no. Sí, sobre centímetros. Yo estoy mal aquí en dato. Gracias, disculpa. ya. Es la profundidad. Tiene que tener una medida de longitud, ¿no? La profundidad del bloque. A ver, y de aquí tendríamos que obtener la ubicación, ¿no? De A. Voy a poner de otro color para no confundirnos. Entonces, aquí podría determinar A', que sería D menos D por 2, ¿no? Sobre 2. Listo. Entonces, tenemos que, ¿cuánto sería D? ¿Cuánto sería D? Es la medida desde la fibra superior hasta el centro de gravedad. De hecho, lo tenemos en el gráfico. ¿Cuánto es? 61. Sería 41.82 centímetros, dije. 41. ¿De dónde salió ese 41? El 50.8 menos lo que sacamos ahorita, menos 18. No sería 50 más los 10.1. No, solo el D sería Los 50.8, 50.8. ¿no? 50.8 menos lo que acabamos de calcular, 18 dividido para Para 2 2. 41.8. es 41.8 centímetros, es esta distancia. Tenemos aquí, de hecho aquí dice 42, pero bueno, estamos haciendo un cálculo con más decimales. ¿Sí? Entonces, tenemos que, ya podemos determinar el momento de ruptura, que sería igual
Veamos, lo dijimos por aquí. Aquí está el momento de ruptura. AS por F'S, que vendría a ser la tensión, que ya calculamos, la tensión a la ruptura, por D y por todo ese paréntesis, ¿no? Entonces sería T, bueno, y una vez ya le pongo los valores. T sería 163.677, esto está en kilogramos, por D, que es 50.8 centímetros, por 1 menos, tenemos AS por F'S, que igual sigue siendo T, la tensión, kilogramos, dividido para 2 por 0.85, F'C por B por D, ¿no? 2 por 0.85 por F'C, que es 351.5, ya no puse todas las unidades, para que no se me haga muy largo. 300 por B sería 30.5 por D, que es 50.8. ¿Cuánto es eso? Y una vez en kilogramos por metro, ¿no? Porque si no es muy largo. ¿Cuánto sale? Sale, no sé si estoy mal de repente, 68.448.46. Sí, Ya, sí, sí sale eso. Ay. Ay. 68.000. 68.448.46. Kilogramos por metro. Pueden poner en toneladas también, ¿no? 68.5 toneladas. Este va a ser el momento de ruptura del elemento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, listo. Entonces, pues bueno, como ya les habrá comunicado Belén, quedan para la siguiente semana las exposiciones. En la siguiente semana, el jueves, van a ser unas a las 7 de la mañana. Ahora sí. Espero que no me pongan más actividades que hacer en la universidad, pero bueno. Entonces, preliminarmente tenemos así a las 7, no vamos a tener a las 11 porque ustedes tienen el siguiente jueves una prueba. Y entonces lo vamos a dejar solo para el jueves y las otras haremos el sábado a las 7. ¿Sí? Y Freddy, por favor, para el día lunes a las 7 de la mañana quedarían tus evaluaciones. Jane, ¿me conecto a algún link? Sí, yo te envío un correo, o por favor, me envías el día de mañana en la noche un correíto para yo y enviarte todos los datos. Sí. Jane,
Ya. Bueno, entonces que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente semana. Igual, Inge, Yo gracias. quería hacerle una consulta. Sí, Lo que pasa es que yo ya tengo todo el proyecto, pero no sé si me puede verle para ver si tal vez falta añadirle algún otro tipo de material o hasta ahí podría quedar. ya, a ver, revisámoslo, tengo unos minutos porque ya tengo mi reunión. Ya, Inge, ya le comparto entonces para que pueda. Ya, Inge, ya, verá, yo le hice de esta torre, pero yo no, Ujú. o sea, aquí está solo que utilizaron el hormigón post-tensado, pero de ahí acerca de cálculos y eso no No encuentro. cálculos. No, cálculos, no espero que expongan cálculos porque obviamente ya va a ser un poco más complejo, pero lo que quiero ver en las exposiciones es temas constructivos, desafíos que hayan tenido tanto en la construcción como ya en el tema estructural, en el tema arquitectónico. Sí, datos interesantes de cómo se llevó el proceso del postensado o del pretensado, cosas así. Ya, entonces sí podría estar así o tendría que tal vez añadirle algunas diapositivas más porque yo Ya, no tengo esas diapositivas que están esta bastantes de texto. letras, las de abajo, o Ajá, sea, estas no son, preferiría. No estas son, no, solo las ya, que están solo gráficos. ya, listo. Ah, Recuerden que para exponer ustedes van a abrir sus cámaras, ¿no? Y sí, ya, listo. ya dije. Bueno, entonces que Gracias. tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.